Bienvenidos mis guerreros de Virgo a esta lectura para la semana del 14 al 20 de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, bienvenido. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito a mi canal, muchas gracias por todo tu apoyo. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video para que sigamos llegando a muchos más guerreros. Yo estoy iniciando con estos videos Libra, Géminis y Virgo porque son los más vistos, así es que si quieres mantener tu video siempre siendo uno de los primeros, compártelo y déjale mucho cariño para que entonces siga siendo de los más vistos. Esta semana te sale la carta de la madurez. Dice que vas a tener la energía y la fuerza a tu favor para poder comprender por qué ciertas situaciones, guerreros de Virgo, han estado sucediendo en tu vida hasta el momento. Que vas a poder percatarte entonces de las cosas que has estado haciendo, vas a poder reconocer tus errores y podrías incluso tener una actitud bastante diferente a la que tú pudiste haber tenido hace un año, en la cual las personas a tu alrededor se van a acercar a ti a decirte que finalmente se han dado cuenta que has crecido. Vas a recibir la aprobación que tú has estado esperando de parte de seres queridos. Vas a tener esa madurez a tu alrededor para poder seguir adelante y para poder entender por qué ciertas cosas tal vez no funcionaron en algún momento en tu vida y por qué ahora están funcionando nuevamente. Vas a poder también durante esta semana tener un periodo en el cual vas a reconocer ciertas etapas de tu vida, ciertas situaciones del pasado en las cuales tú vas a ahora poder entender por qué ciertas cosas se dieron de alguna manera o por qué no se realizaron ciertas cosas en tu vida. Ahora podrás comprender entonces los pasos que tú diste y darte cuenta de que esa decisión que tú pudiste haber tomado hace muchos años, que dudaste algún tiempo de ser la decisión correcta, ahora lo es. Vamos a ver entonces qué otro mensaje intuitivo hay para ti también esta semana. Te sale la carta de la muerte, un crecimiento, una transformación, y te sale la carta del sol. Te están hablando exactamente estas cartas de lo que te estaba indicando. Se termina un ciclo en tu vida, se termina una etapa de dificultad, una etapa en la cual tú tal vez no entendías por qué ciertas cosas no estaban funcionando. Y ahora te abres entonces a un nuevo camino. Te abres a una etapa de madurez, a una etapa en la cual tú puedes tomar decisiones pensando en tu futuro. Va a ser una semana bastante importante para tu vida, una semana que va a aclarar muchísimas situaciones que tal vez hasta cierto punto en tu vida estaban confusas. Es una semana en la cual también podrás estar recibiendo aprobación de parte de tus familiares, tus seres queridos, tu pareja, que te van a dar esa confirmación y ese apoyo que tú necesitas para continuar en tu vida, para continuar con tu misión. La carta de la muerte te indica de que termina una etapa en tu vida, una etapa de dificultad, vas a poder abrir y soltar. Y la carta del sol te habla de que tu nuevo comienzo va a brillar con luz propia, que tú vas a poder entonces destacarte y alcanzar los sueños y las metas que tú tengas pendientes. Te habla esta carta del sol de un nuevo comienzo, mejor de lo que tú estabas esperando, mejor de lo que tú estabas pensando. Vamos a ver tu familia, guerreros de Virgo, esta semana para ti. Mira, la familia va a estar teniendo reuniones con esta carta del 10 de copas. Me están hablando aquí de que ustedes podrán estar comunicándose con familiares que están a la distancia, podrán estar haciendo la paz con sus seres queridos también. Podrás estar yendo a algún lugar, algún campo, alguna visita que podrían estar realizando, donde la familia va a estar reunida nuevamente. Podrían estar haciendo algún tipo de fiesta, celebración o aniversario. Y tal vez también tenga mucho que ver ese cierre de ciclo en tu vida con tu nuevo descubrimiento y tu madurez, porque vas a poder ahora volver a conectar con tus familiares y con tus seres queridos si ustedes han estado alejados por algún tipo de discusión o situaciones. Pero aquí hay paz, armonía y reuniones con tu familia durante esta semana. Si has tenido conflictos o dificultades con alguien, esa persona se va a comunicar contigo para hacer las paces. Tus amistades, aquí está la carta que salió para ti y sale la carta de la justicia. Y la carta de la justicia en la sector de tus amigos me están indicando de que finalmente vas a poder darte cuenta
de las personas que están a tu lado como amigos, guerreros de Virgo, que valen la pena. Has estado pasando por una situación muy difícil, algunos de ustedes, y tal vez han tenido que tener ese tipo de madurez. Ok. Me están diciendo sus guías espirituales que algunos de ustedes, esto ya pasó, ¿eh? Esto no es que va a pasar ni nada por el estilo, esto ya pasó. Podrían haber durante esta semana del 14 al 20 estar teniendo este tipo de reuniones familiares porque podrían estar haciendo algún tipo de ceremonia religiosa, asistiendo a algún tipo de entierro. Esto es una persona que ya falleció, una persona que estaba madura, una persona mayor que ya falleció, guerreros de Virgo, y ustedes podrían estar atendiendo durante esta semana ese servicio, ese velorio, podrían estar atendiendo algún tipo de reunión familiar. Esto es para un grupo de ustedes y esto es algo que ya pasó. Así es que no se me asusten, no estoy diciéndole que esto va a pasarle a algunos de ustedes, esto es algo que ya sucedió y durante la semana del 14 al 20 ustedes podrían estar haciendo ese servicio del velorio o podrían estar simplemente reuniéndose como para hacer algún tipo de recordatorio o memorial para ese ser querido que ya se fue. Y la carta de la justicia me indica el sector de los amigos de que por esta etapa o esta situación difícil o la situación difícil que tú hayas pasado, vas a poder identificar quiénes son verdaderamente tus amigos y quiénes son esos que están contigo en las buenas y en las malas. Lo importante de esta situación, sea la situación que estás pasando, te sale la carta del sol marcándote siempre esa luz al final del túnel que vas a poder encontrar. Si estás trabajando en estos momentos, ¿qué va a pasar contigo esta semana del 14 al 20? Me sale la carta del 2 de oros. Dice que algunos de ustedes están tratando de hacer muchas cosas a la vez en su trabajo, que otras personas podrían estarte poniendo durante la semana del 14 al 20 sus responsabilidades, podrían estarse haciendo los locos y no estar cumpliendo con sus labores ni con sus trabajos, y esto obviamente entonces va a perjudicarte a ti, porque tú vas a tener que hacer tu trabajo y el trabajo de los demás. Esto podría también significar si alguno de ellos pues no asiste al trabajo o se enferma, que va a caerte a ti la responsabilidad de ellos y que entonces tendrás que buscar la manera para poder organizarte en tu trabajo y poder cumplir con tu trabajo y el de las personas que no están cumpliendo con su labor, ya sea por salud y no pueden estar allí o porque simplemente se están haciendo los chivolocos. Si estás buscando trabajo, vamos a sacar una carta para ti. Si estás buscando trabajo en estos instantes, te sale la carta del sota de oros. Y esta carta te está indicando de que no te rindas, que sigue buscando. Que parece que ustedes están al borde en estos instantes de declararse locos y decir ya no puedo más, no voy a conseguir trabajo, voy a tener que resignarme con algún trabajo X. Y te están diciendo aquí tus guías, no te resignes, sigue buscando, te falta poco, estás por llegar a la orilla, no te vayas a ahogar justo en este instante, te falta un poquito más, dale un poquito más. Sigue buscando y sigue aplicando porque viene una oportunidad de trabajo para ti. Me están diciendo de que tal vez no te van a pagar lo que tú estás buscando y que ese es exactamente el bloqueo que tú estás teniendo, que tienes que aceptar una oferta que te van a hacer sin importar de que al inicio no te vayan a pagar lo que tú estás esperando, porque allí vas a tener oportunidades de crecer. Toma esta oportunidad laboral. Si estás en una relación en estos instantes, te sale la carta de el 7 de oros. La carta del 7 de oros te indica de que va a ser una semana para que tengas mucha paciencia con tu pareja. Va a ser una semana en la cual ustedes van a tener que tener una conversación muy importante, especialmente con algo de tiempo. Parece que aquí hay alguien en la pareja que está un poquito desesperada y quiere que las cosas se hagan de ya para allá y así no va a funcionar. Tienen que tomarse el tiempo para planificar. Parece que podrían ser alguien de los dos esté insistiendo en tener hijos o podría estar insistiendo en alguna compra importante, una casa, un terreno, un auto. Y te están diciendo de que no pueden tomar esa decisión a la ligera porque más adelante podrían esa decisión bloquearle otras cosas a ustedes. Que se tomen su tiempo, que conversen, pero que todavía no tomen una decisión, que tengan paciencia. Si estás buscando pareja, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Te sale la carta del as de espadas. Triunfarás, tendrás la victoria. Es una semana para que luches por el amor.
Luches por esa persona que a ti te gusta, que te llama la atención y que le hagas saber que verdaderamente es alguien importante para ti, es alguien que te gusta. Esta carta indica victoria sobre los enemigos, victoria sobre personas, y eso podría definitivamente estarte marcando aquí de que tú vas a poder encontrar el amor. Dice que conquistas a la persona que tú estás tratando de conquistar, valga la redundancia. Así que esta semana, si pierdes, es por lento. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente, cuéntame algo de ti. A mí me gusta saber mucho acerca de mis guerreros. Al final viene la pregunta interactiva donde puedes preguntar sí o no. Los números de la suerte para ti esta semana es el 7, el 7, el 4 y el 3. A las combinaciones de los números que más te gusten puede ser doble 7, 74, 73, el número que más te guste. Y esta semana un día positivo para ti, un día donde te van a llegar buenas noticias, donde las cosas que te sucedan van a ser por tu bienestar. Va a ser el día jueves. El día jueves va a ser ese día importante para ti. ¿Preparados, mis guerreros de Virgo, para la pregunta interactiva? Uy, estas no son las cartas, perdón. Estas de acá. Voy a sacarte dos cartas. Esta va a ser la opción A y esta es la opción B. Entonces tú piensas en una pregunta, dices, me conviene cambiar de trabajo, me conviene comprarme un auto nuevo. Esta es la opción A, esta es la B. Yo la volteo y te digo sí o no. ¿Tienes tu pregunta lista? Vamos. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. Pero estos nos se pueden transformar en sí. Porque este es el sol y esta es la carta del as de espadas, cartas que han salido también para ti en esta lectura. Así que si recibes este no por ahora y quieres que ese no se transforme en un sí, puedes volverlo a intentar más adelante porque las cosas cambiarán. Esto no es un no definitivo. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y en la parte superior aquí está mi canal secundario J Tarot Stars. Allí hay horóscopos diarios, horóscopos variados también. Y en la parte superior acá, de este lado, está el enlace para que visites mi página web. Allí hay bastante información también acerca de mis consultas privadas. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.